problemas que caracterizan a la pobreza y a la marginalidad en Cuba son diversos, tienen diferentes dimensiones y aristas y por lo tanto considerarlas todas ellas es un primer paso para poder comprender la complejidad de estos fenómenos y poder actuar sobre ellos. Hay explicaciones que aluden principalmente a los aspectos económicos y de los cambios que han ocurrido en la estructura social cubana en las últimas décadas, principalmente lo relativo a los efectos de la crisis económica de los 90. Sin embargo, desde antes de ese momento y aún cuando se había considerado la erradicación de la pobreza en la sociedad cubana, habían señales que daban cuenta de su existencia. En los últimos años también podría hablarse de los efectos que han tenido las transformaciones sociales y económicas, conocido como actualización del modelo económico y más recientemente, el ordenamiento monetario, la crisis por la COVID, etc. Ciertamente hay elementos económicos que tienen mucho que ver con la suficiencia o no de los ingresos que perciben personas, familias, para satisfacer un conjunto de necesidades que son vitales, que son básicas. Pero también hay elementos que definirían estos fenómenos desde las condiciones de vida, las condiciones materiales en que viven segmentos de la población en nuestro país. Hay también que hablar que la situación que tienen estos fenómenos en cierta medida es singular, porque dada la universalidad de las políticas sociales en Cuba, hay elementos como los relativos a la educación, a la salud, a la seguridad social, que proveen un nivel de protección social general para toda la población, incluyendo a estos segmentos que se encuentran en esta situación, y esto hace un poco diferente la situación que ellos tienen. Ahora, también habría que referir que desde la actualización del modelo económico se han producido algunos cambios en las maneras en que el Estado provee bienestar a la población. En sentido general, esto ha marcado dos rutas importantes, diría yo. Una es lo relativo a la mayor significación que tiene el mercado para proveer necesidades importantes de las personas y de los hogares, y la necesidad de acudir al mercado para satisfacer un conjunto de elementos de este tipo. Y la segunda es a la mayor responsabilidad que se ha otorgado a las familias en la provisión de la satisfacción de estas necesidades. Estos dos elementos de conjunto hacen que en cierta medida exista un nivel mayor de necesidades que deben ser cubiertas desde la actividad o responsabilidad familiar y acudiendo en mayor medida a las instancias del mercado. Y por supuesto, la eliminación de subsidios, de gratuidades, tal como fue previsto en los lineamientos del año 2012, hacen que en algunos segmentos de la población se sientan más determinadas exigencias de este tipo y que puedan estar en situaciones de mayor vulnerabilidad. En general, desde este enfoque de vulnerabilidad se está poniendo el énfasis en las limitaciones de los recursos y de los activos con que cuentan personas u hogares para poder aprovechar las oportunidades existentes en la sociedad. Cuando estos elementos son insuficientes o son limitados, aunque exista una estructura de oportunidades a nivel social que esté incluso legitimada, que esté respaldada normativamente, hay segmentos que no tienen las mismas condiciones para aprovecharlo y se encuentran en situación de vulnerabilidad. La discusión podría estar
si esa limitación de recursos por sí misma puede calificar para una situación de pobreza o no. Es decir, cuando hablamos de pobreza ya estamos hablando, además de que no hay recursos suficientes, estamos hablando de una imposibilidad para poder satisfacer necesidades básicas, no solo para aprovechar oportunidades, sino para poder satisfacer necesidades básicas. Por tanto, pudiéramos ahí establecer una distinción que no siempre se está marcando y que creo que es importante a los efectos de entender la intensidad, la gravedad que puedan tener en cuanto a estos temas determinados sectores de la sociedad. No existen estadísticas públicas actualizadas. La última información pública es el resultado de un estudio que realizó el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas al final de la década de los 90, basado en encuestas de hogares. Y según ese estudio, a partir de la situación de crisis económica, la población que en el estudio se denominó, entre comillas, población en riesgo. En extenso sería población en riesgo de pobreza. Se había duplicado desde el escenario precrisis hasta el escenario de crisis. Y en ese momento estaba en el entorno, si mal no recuerdo, de un 13, de un 14% de la población urbana, subrayo urbano. Luego se hicieron otros estudios que no fueron de alcance nacional. Han existido varias estimaciones que situaban esa cifra en alrededor de un 20% de la población, también urbana. Más recientemente, en el año 2017, se hizo una estimación a partir de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del índice de pobreza multidimensional. Eso se trata de otro tipo de medición. Es decir, la pobreza multidimensional es una medición alternativa a la pobreza de ingresos, justamente a partir de las críticas justificadas que tiene la consideración únicamente de la dimensión ingresos en la explicación de la pobreza. Y por tanto tiene en cuenta otros elementos importantes, como son indicadores relativos a la salud, a la educación, y en los aspectos económicos tiene en cuenta, por ejemplo, la tenencia de activos. Según esa medición multidimensional, Cuba tiene una tasa bajísima de personas de pobreza multidimensional. No recuerdo la cifra, pero de miles, muy pocos, miles de personas en esa situación con una tasa de 0,001% de la población. Insisto en que esta es una medición diferente y donde la ponderación de cuestiones tan importantes como la salud, los temas de mortalidad, los temas de educación, ese nivel educativo, alfabetización, hacen que esa ponderación coloque a Cuba, lógicamente, en una situación muy satisfactoria. Por tanto, la estimación o la respuesta precisa a cuál es la cantidad de personas que están en esa situación no es fácil de responder. Podríamos incluso pensar, hurgando cuando uno investiga en indicadores proxy de pobreza, y pudiera uno decir, bueno, las personas beneficiarias del régimen de asistencia social, si no tienen los ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, uno podría estimar que están en esas condiciones. Las personas que solicitan subsidios para reparar viviendas porque no tienen la cantidad de dinero necesario, podría uno inferir
que también lo están, las personas que viven en condiciones precarias. Esa es una información que aporta, por ejemplo, el censo. Viven en viviendas inhabitables, en ciudadelas, en barrios improvisados. Uno pudiera inferir que están en situación de pobreza, pero todo esto requeriría poder vincular estos diferentes indicadores que son de carácter diferente y poder hacer un análisis más robusto y esto no ha sido posible hacerlo. Frente a la ausencia de información estadística pública actualizada de cobertura nacional, ha existido una proliferación importante de estudios sobre este tema, básicamente a nivel local, comunitario, familiar, con investigaciones de tipo cualitativa, estudios de casos, etc. Y estos estudios están dando cuenta de características distintivas de esta situación. Por ejemplo, si el indicador ingresos es más inequívoco a la hora de interpretarlo en el ámbito urbano, en la zona rural a veces tiene escasa significación porque es decir, las personas que habitan en esas zonas muchas veces no reciben un salario como tal, sino ingresos que tienen que ver con los trabajos que hacen de manera permanente o de manera estacional. Entre el sector de la economía rural al que se vinculan las personas y en la condición que se vinculan y esa situación, colocando entonces en una situación de desventaja específica a las personas que son trabajadores informales, que trabajan de manera estacional, que se desplazan de su lugar de residencia hacia otros a realizar ese tipo de trabajo para otras personas que tienen la propiedad de la tierra, en definitiva personas que no tienen la posibilidad o de la propiedad o del arrendamiento o del usufructo de la tierra. Y también los estudios en el ámbito rural, casi todos apuntan a la situación particular de las mujeres rurales, que tienen una mayor vulnerabilidad a esta situación de pobreza, porque muchas de ellas no tienen un vínculo laboral formal, aunque trabajan, diríamos que hasta en la misma medida que los hombres, pero en la mayoría de los casos realizan un trabajo que no es remunerado, que se considera como ayuda familiar y por tanto están en una situación de mayor exposición en esta situación de vulnerabilidad o pobreza.